está muerto. Él está vivo. Él vive. 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 Jesucristo vive. Él vive para siempre. Y gracias que Él vive, somos libres. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él trae este. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Vive, Él vive, por siempre reinará.
vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar juntos, aunque sea virtualmente, en un día tan especial. Hoy es el día en el que estamos celebrando que Cristo vive, como estábamos diciendo antes, que Él ha resucitado, que gracias a su sacrificio y a lo que Él hizo por nosotros, hoy tenemos vida. Y antes de seguir cantando, me gustaría que pudieras tomarte un momento para reflexionar sobre esto tan importante, lo que significa el hecho de que Cristo muriese por ti, que su muerte te dio vida y te dio vida eterna. Y que este momento, que esto que hemos dicho, que hemos cantado, que no sea solamente una canción o que no sea solo hablar por hablar, que esto pueda ser algo que tenga un impacto en tu vida. Estamos declarando cosas muy importantes. Nosotros creemos que a pesar de que nosotros fuéramos pecadores y que no mereciéramos nada, el Señor dio todo por nosotros. Él no le importó cómo fuésemos, no le importaron tus pecados, no le importó nada. Lo único que hizo fue amarte tanto y eso lo llevó hasta la muerte, pero también resucitó por ti. Así que en esta mañana yo quiero que tú puedas alegrarte con esto. Esto es una noticia increíble, saber que alguien te amó tanto que lo dio todo por ti, pero que encima venció a aquello que es imposible vencer para nosotros, que es la muerte. Eso es una noticia impresionante. Yo quiero que esta mañana puedas alegrarte con esto, que puedas estar ahí junto con tu familia, celebrar como si estuviéramos todos juntos, aunque estemos a la distancia, el corazón es el mismo, estamos todos alabando al Señor y estamos todos en un mismo espíritu. Mis ojos en ti fijaré al ritmo de
Precioso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nadie se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Señor, queremos alabar tu nombre, queremos bendecirlo en esta tarde. Señor, queremos honrarte, queremos darte todo lo mejor a ti, Señor. Padre, gracias por la victoria de Jesús. Gracias por el hermoso nombre. Gracias porque en Él tenemos salvación. Gracias porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Hermoso nombre. Te exaltamos, Señor, hasta lo sumo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Familia, ¿qué tal? Acabamos de empezar nuestra reunión con un tiempo de alabanza. Jesucristo ha resucitado. Ese es el verdadero mensaje en el día de hoy. Durante el jueves, en la reflexión, hablábamos de que no se consuma la salvación, la redención, hasta la resurrección. La crucifixión es parte importante de ello, es lo que da el paso para que luego Cristo, al resucitar, todo sea consumado, todo quede redondeado. Y hoy es el día en donde realmente queremos celebrar que Jesucristo tuvo total victoria sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el infierno. Esa es tu esperanza, esa es mi esperanza. Eso es lo que hace que nuestra salvación y nuestra fe esté depositada en la seguridad de la victoria de Cristo. Quiero leerte un pasaje típico, clásico de esta época, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Allí a partir del versículo 11 en adelante, Juan 20, del 11 al 18 exactamente, se nos narra cómo el Señor resucitó y cómo fue aquel primer momento de la resurrección. Te leo así lo que dice la palabra del Señor. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraban, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle las noticias a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Hasta ahí la palabra del Señor. Varias cosas interesantes y varias cosas que a veces hasta nos marean un poco cuando leemos este relato de la resurrección de Jesús. ¿Cómo puede ser que un Jesús que había estado tan cerca de sus discípulos, a quien aquellas mujeres, María Magdalena, la propia madre del Señor, los discípulos, habían visto tantas veces a tan poca distancia de ellos, ahora estaba delante de esta mujer, María Magdalena, como nos cuenta el relato, y no era capaz de reconocerle? Hay varias formas de poder explicar esto, pero lo cierto es que hay 4 ocasiones desde que Jesús resucita en donde Jesús se aparece a sus discípulos, se aparece a su círculo más cercano de personas. Y cada una de esas veces Jesús les hace un llamado. Cada vez que se aparece a estas personas, Jesús les da una misión especial para que ellos hagan. Aquellas 4 apariciones o aquellas 4 veces en que Jesús se presenta a los suyos después de resucitar son, en primer lugar, esta que acabamos de leer, a María Magdalena. En segundo lugar, se aparece a sus discípulos, pero en esta ocasión, en esta segunda vez, no estaba Tomás. Luego una tercera ocasión en donde sí estaba Tomás, es decir, los discípulos estaban al completo. Y una cuarta vez a 7 de aquellos discípulos que habían vuelto a pescar. Cada una de estas apariciones tiene un significado que quiero que tú y yo podamos ver, que podamos reflexionar y que podamos
de alguna manera interiorizar, porque no dejan de ser llamados para cada uno de nosotros también. En primer lugar, dice allí los versículos 16 al 18 que acabamos de leer del Evangelio de Juan, capítulo 20. María le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él les había dicho. Es preciso notar algo importante. La primera persona a la que Jesús ve, la primera persona que se encuentra con Jesús resucitado, no es ninguno de sus discípulos. Quizás ese honor le hubiera correspondido quizás a Pedro, quizás a Juan, quizás a aquellos 3 que siempre estaban con Jesús de los 12, quizá en conjunto a los 11 discípulos que quedaban. Recuerda que Judas ya no estaba con ellos. Pero es una mujer, la primera en ver a Jesús. Y esta mujer recibe un llamado de parte de Dios. Y apúntatelo, anótalo, guárdalo en tu corazón. El primer llamado que Jesús nos hace, según vemos en el relato del encuentro de Jesús con María Magdalena, es un llamado a evangelizar, a proclamar el mensaje de Jesús. Por eso he empezado comentándote que ese llamado, que ese primer encuentro no lo hizo Jesús a ninguno de sus discípulos, lo hizo a una mujer. Y lo que entiendo, lo que quiero subrayar de esta acción, es que no necesita ser nadie especialmente importante, nadie especialmente destacado para llevar el mensaje de Jesús. Jesús quiere que todos y cada uno de nosotros, sus hijos, seamos portadores del mensaje del Evangelio. A veces pensamos que eso está solamente vedado o solamente es terreno exclusivo de grandes evangelistas, de los pastores, de los líderes. Sin embargo, Jesús se lo mandó a una mujer, no porque aquella mujer fuera menos importante, sino porque por la relevancia de las relaciones de Jesús, quizás para nuestra mente hubiera sido más lógico que este primer llamado lo hubiera hecho Jesús, como te decía antes, a un Pedro, a un Juan, a un Santiago, a cualquiera de ellos. Sin embargo, es a esta mujer, y me hace pensar que cualquiera de nosotros somos buenos para recibir el llamado de Jesús, a llevar el mensaje del Evangelio. El llamado a María Magdalena es un llamado a cada uno a convertirnos en evangelistas. Sin importar nuestro pasado, María Magdalena tenía un pasado complicado. Dice la palabra que 7 demonios habían salido de ella. Dice la Biblia que era una mujer que había tenido un pasado conflictivo. Su reputación no era precisamente la mejor. Hay veces en donde tú y yo nos anulamos a nosotros mismos porque pensamos que no valemos, porque lo que fuimos en nuestra vida vieja nos inhabilita para llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la paz, ese mensaje de salvación. La palabra de Dios, cuando te llama a llevar el Evangelio, te ha dotado con un poder especial. Lo dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda la tierra. No necesitas tener una autoridad de un pasado brillante, de haber sido alguien en tus fuerzas que haya tenido algún tipo de mérito personal. Lo que te capacita es el Espíritu Santo y ese llamado de Dios que Jesús nos hace en este día a cada uno de nosotros. Ve y anuncia a mis hermanos que el Señor ha resucitado. Hay otra ocasión en donde Jesús se aparece a los discípulos. También allí en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 20, del versículo 19 al 23. El mensaje, el relato de Juan aquí sigue diciendo lo siguiente.
Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Este segundo llamado que Jesús les hace a los discípulos es un llamado al perdón. Este segundo llamado es un mensaje de reconciliación hacia las personas que ahora están apartadas y separadas del Señor. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos siendo facilitadores del perdón de Dios. Nos convertimos en canales para que las personas puedan conectarse con Dios y entender su necesidad de arrepentirse y sentirse perdonados por Dios. A toda persona, no es solamente para usar el perdón de Dios para el pecador, sino a cada uno de nosotros podemos perdonar las ofensas que nos hayan hecho, así como Dios nos ha perdonado las nuestras. ¿Guardas rencor en tu corazón? ¿Hay alguien a quien hayas vedado la posibilidad de tu perdón? ¿Hay algo en tu vida, alguna herida que todavía mantienes con alguien a quien todavía no has perdonado? Puede ser que esa persona sea una persona cercana, una persona significativa en tu vida, pero con la que guardas ciertas y determinadas distancias por odio, por resentimiento. Hoy el Señor te llama a perdonar. Así como el Señor te perdonó, así como el Señor no consideró tu pecado, no consideró mi pecado, estamos llamados como hijos de Dios a ofrecer el perdón también a los demás. Es ilógico pensar que alguien que ofrece el perdón de Dios no sea capaz de perdonar a los demás. Tenemos la capacidad de perdonar. Igual te cuesta, pero tienes poder del Espíritu Santo para ello. Hay un tercer llamado, una tercera ocasión en que Jesús se encuentra con sus discípulos. Seguimos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ahora a partir del versículo 24. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en su mano y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muchos cristianos no vemos la gloria de Dios porque somos como Tomás. No estamos donde debemos estar y no queremos creer hasta que veamos. Nos cuesta creer porque las dudas son más grandes que nuestra fe. Evidentemente este tercer llamado de Jesús a todos y cada uno de nosotros es un llamado a ejercitar la fe. El Señor le da un toque de atención a los que son como Tomás. El Señor en su infinita misericordia le permite a Tomás que su curiosidad, por no llamarla directamente su incredulidad, sea satisfecha. Cuando le dice, pon tu mano en mis heridas, asegúrate, toma
nota conforme a lo que tú entiendes que tiene que ser la creencia, que es ver para creer. Pero una vez Tomás se asegura de que está delante de Jesús resucitado, el Señor le dice: no seas incrédulo, Tomás, es al revés. Hay que creer para ver. El llamado del Señor en este tiempo es un llamado a ser creyentes de fe. No sé si te vale el ejemplo, no sé si es una buena comparación la que voy a hacerte, pero ese tal Tomás era llamado Dídimo, que significa gemelo. Seguramente tenía un hermano gemelo. ¿Cuántos gemelos tiene Tomás en nuestros días? ¿Cuántos creyentes faltos de fe hay dentro de nuestras iglesias? ¿Serás tú uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? El Señor nos sigue diciendo lo mismo que le dijo a su discípulo: no seas incrédulo, sino creyente. Jesús nos desafía a creer en lo sobrenatural. Jesús nos desafía a creer en los milagros. Jesús nos desafía a creer en todas aquellas cosas que Él dice que van a suceder. Porque aunque no los veas, aunque todavía no sean palpables, se creen desde la fe. Primero se cree y luego se ve. Hay una cuarta ocasión en que Jesús se encuentra con sus discípulos. Decíamos al principio que en esta ocasión se va a encontrar con 7 de ellos. Y ahora ya estamos en el capítulo 21 de Juan. Y los 10 primeros versículos nos hablan de ese encuentro. Dice así: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, al discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, se tiró al agua y los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Este llamado, este cuarto llamado, es un llamado a no volver atrás. Si has leído con atención los evangelios y si has prestado atención a este pasaje que acabamos de leer, te habrás dado cuenta cómo se parece este pasaje a aquella primera vez cuando Jesús se presentó en el mar de Galilea y le dijo algo tan parecido a Pedro y a los que estaban con él en la barca. De la misma manera que ahora habían estado toda la noche sin pescar nada, en la primera vez que Jesús se encuentra con aquellos hombres, habían estado toda una noche, al igual que esta, sin haber tenido ningún resultado de pesca. Y parece mentira cómo Jesús les dice, no se preocupen, tiren la red al otro lado. La red al otro lado va a tener éxito. La red del otro lado sí que va a pescar. Es en ese momento en que los discípulos le hacen caso, cuando vuelven a recoger una gran cantidad de peces. Y es cuando caen en cuenta de que era Jesús el que estaba allí otra vez. Ese Jesús es un Jesús que vuelve al primer lugar en donde se encontró con ellos. Muchas veces en nuestra vida
por diferentes crisis, por diferentes situaciones, volvemos atrás. Muchas veces Jesús tiene que volver al punto de partida para volver a darnos un empujón y recordarnos que ya no somos pescadores de redes, que ya no somos pescadores de pescados, que ya no estamos embarcados en ninguna barca, que ya no estamos metidos en ningún mar haciendo lo que hacíamos antes. Esa era tu vida pasada, esa era mi vida pasada. El Señor te llamó a algo nuevo y no hay mayor victoria para el diablo que verte volver a lo que eras antes de conocer a Cristo. Aquellos discípulos, viendo que Jesús había muerto, habían visto ya en 3 ocasiones al Señor resucitado, pero aún así no asimilaban de que Jesús había vuelto a vivir, pero esta vez para ser Señor. Y aún querían volver atrás, aún querían ver que su futuro tenía que ver con su pasado. Y es en ese momento cuando Jesús los llama y Jesús les dice que ellos ya no eran pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Dice la palabra también en el Evangelio de Juan, en esta ocasión, allí en el capítulo 15, versículo 5, que separados de Él, nada podemos hacer. No hay pesca, no hay frutos, no hay resultado si estamos separados de Jesús. Si tú y yo nos alejamos del propósito del Señor, no hay manera de que tengas una vida buena y agradable delante de Dios si vuelves a tu antigua manera de vivir. Este último llamado es un llamado a no volver atrás a pesar de las circunstancias. Para recapitular un poco en estos 4 llamados, qué bueno si los has anotado, pero si no, aquí tienes una oportunidad nueva para hacerlo. El primer llamado es un llamado a predicar la palabra de una forma pasional. A predicar la palabra, como dice ella misma, en tiempo y fuera de tiempo. El segundo llamado es a perdonar, hacerlo de una forma sincera, hacerlo de verdad. El tercer llamado es un llamado a creer de una forma incondicional. Creer primero y ver después. Y el cuarto llamado es un llamado a permanecer firmes de una forma inalterable en el camino en el que el Señor te puso. Como nos decía el pastor Tito hace unas semanas atrás, es la asignación que Dios nos ha dado, la que tenemos que seguir y la que no tenemos que abandonar. 4 llamados. ¿Los aceptas en esta mañana? ¿Los aceptas en este día? ¿Los aceptas en este tiempo especial que estamos pasando como iglesia? Dios te quiere como evangelista. Dios te quiere como aquel que perdona. Dios te quiere como aquel que cree. Y Dios te quiere como aquel que no se mueve de su lugar, que no vuelve atrás. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que ahora reflexiones en tu vida. Este es un llamado para ti, un llamado personal. Es un llamado que tiene un propósito en esta mañana. Y es el de que entendamos juntos que no podemos bajar los brazos. Que el llamado que Dios te ha hecho es un llamado que requiere de ti y que requiere de mí una respuesta inmediata, porque hay un mundo que nos necesita. Esa es nuestra asignación. Fuimos llamados a ser discípulos, fuimos llamados a cumplir una misión y nada nos puede detener. No hay virus capaz de detener a la iglesia del Señor para que la iglesia deje de predicar ese evangelio. Vamos a orar juntos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor resucitado, queremos darte gracias por la victoria. Queremos darte gracias porque tú venciste en aquella cruz, porque tú venciste todo lo que tenía que ver con el infierno, con la condenación, porque tú le arrebataste al diablo todo lo que él había robado y tú nos lo devolviste a nosotros. Tú restauraste la relación entre el hombre y Dios. Señor, ahora queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que nos des valentía como iglesia,
que pongas pasión en nosotros, que pongas de tu misericordia para poder dar esa misericordia, que pongas valentía de nuevo, que pongas fe. Señor, todo aquello que necesitamos como hijos tuyos para que nuestra vida como iglesia, como cuerpo tuyo, como ese pueblo que tú instauraste en esta tierra para presentar y para llevar tu mensaje, sea un pueblo eficaz. Señor, te necesitamos. Reconocemos que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Reconocemos que en este tiempo, si no estamos tomados de tu mano, nos vamos a hundir. Por eso, Señor, es que queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos llene de poder a todos y cada uno. En el nombre de Jesús, ahora pido que Espíritu Santo estés descendiendo sobre cada uno de aquellos que estamos recibiendo esta palabra y nos llenes de ese espíritu especial para ser los hijos especiales que tú llamaste. Señor, gracias porque nuestra esperanza nace en la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene sentido gracias a que Jesús volvió a vivir para ser Señor. Señor, gracias porque nuestra vida tiene sentido desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Cristo nos asignó una nueva tarea, un nuevo propósito. Un propósito que, por cierto, estaba pensado por ti desde antes de la fundación del mundo. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a tu iglesia en este tiempo. Queremos pedirte que tu poder nos llene para que en este tiempo difícil como iglesia podamos seguir presentando el evangelio de salvación y a ese Cristo resucitado a cada una de las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su paz, de su gozo y que el Señor te cubra con sus alas. Siendo el más alto y soberano, bajaste la oscuridad a derrotar al tirano, que con sus cadenas nos tenía apresados. Sumidos todos en pecado, vivíamos sin rumbo y descarriados. No merecíamos ser salvos, ni siquiera merecíamos perdón. Pero por alguna razón, tu amor aún así nos alcanzó. Tu amor rompió nuestras ataduras y desvaneció todas nuestras dudas. Fue allí, en una cruz en la colina, golpeado y despreciado y en agonía, que la luz del mundo se apagaría, y todo para salvar tu vida y la mía. Pero eso no fue una derrota, solo fue el comienzo de esta historia. Un rey que se levantó en victoria, venciendo a la muerte y marcando una nueva trayectoria. De ser condenados nos convirtió en salvos, redimidos, hijos suyos y restaurados. A pesar de que el pecado nos había sentenciado, fuimos libres, fuimos perdonados. Cristo ha resucitado, a la muerte ha derrotado. Los redimidos hoy cantamos, pues su gloria nos ha deslumbrado. Ya no hay cadenas que puedan atarnos, su gracia ha ganado. Su vida nos dio vida y por eso siempre lo recordamos. Cristo nos ha rescatado y a pesar de nuestra iniquidad nos ha amado. Increíble, grande y fuerte, la descripción más acertada de un verdadero héroe. Sin importar nuestros errores, dio su vida por nosotros sin rencores. Eso es amor de verdad, que no te quepan dudas jamás. Dios te amó sin más y te dio una nueva oportunidad. Es la cruz el verdadero significado de amor incondicional.